Entrevista al dirigente magisterial José Antonio Cepeda sobre el brote de violencia fascista en Nicaragua en 2018. La entrevista se realizó para la edición 149 de Caribe Nuestro y se divulgó el 27 de junio de 2018. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En abril de 2018 comenzaron unas protestas violentas en Nicaragua que rápidamente se transformaron en bloqueos de vías y actos fascistas. Los promotores exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega. Para conocer el punto de partida de las manifestaciones, lo que exigen los violentos, quiénes los apoyan y cómo el gobierno sandinista está enfrentando esta agresión, montamos a la cubierta de este barco a José Antonio Cepeda, dirigente magisterial nicaragüense. Gracias, José, por estos minutos para Caribe Nuestro. Hemos visto que Nicaragua ha vivido unos meses de violencia desbordada. ¿Cuál fue la excusa o el punto de partida de estas protestas? Fueron varias. Comenzaron con el aspecto de un incendio, una reserva natural que teníamos al sur del país. Luego tocaron sobre las redes sociales, que el control que iba a tener el gobierno sobre redes sociales, el tema de las elecciones, luego la actitud de la policía que los andaba persiguiendo, o sea, hasta llegar al tema que fue con el Seguro Social, que fue una reforma que se impulsó contradictoria a lo que solicitaba el Fondo Monetario, y obviamente se fue el detonante. O sea, fue una excusa de un hecho social para poder desarrollar todo su plan. Luego, después la protesta de los jóvenes estudiantes universitarios que hubieron pues la confrontación, y de ahí pues ya se comenzó a desencadenar todo el plan desestabilizador y todo el plan orquestado para derrocar y dar el golpe de Estado a nuestro presidente Daniel Ortega. Pero va más allá pues su actitud, sino es de erradicar el sandinismo de Nicaragua. Entonces eso es lo que han ido buscando siempre la excusa, han ido poniendo sobre una u otra para tener simplemente los argumentos de seguir con su plan escalado en términos de dar ese golpe de Estado. José Antonio, ¿quiénes son los promotores de esta violencia? ¿Quiénes son los rostros y las organizaciones detrás de los bloqueos de calle? Bueno, en primer lugar, la clara ubicación, no hay cara visible porque hay una mezcolanza, pues. Hay una mezcolanza de los que se llaman el principal promotor, el MRS, el Movimiento Renovador Sandinista, que fueron los que se dieron en el año 95 el retiro y la división del Frente Sandinista, principalmente intelectuales y principalmente aquellos que consideraban de que tenían el control del partido. Pero están una mezcolanza, como digo, productores que son de partidos de derecha, que perdieron el poder acá, pero obviamente sabemos de que esta mezcolanza de toda la derecha recalcitrante, algunos obispos, algunos puros sacerdotes, están también involucrados, amparando y protegiendo a estos vándalos. Hay de maras de Honduras y de El Salvador que se ha confirmado, están metidos aquí delincuentes, drogadictos, narcotraficantes, o sea, esto es una mezcolanza en el cual nuestro pueblo ha ido visualizando, ha ido teniendo la ubicación de todas estas personas y que se llaman pues democráticos y que son los que han ido a Washington públicamente a solicitar intervención y a solicitar sanciones para el gobierno de Nicaragua. José Antonio, ¿todos los partidos de oposición respaldan esta ola de violencia callejera o hay sectores de la oposición que se han desmarcado de los grupos fascistas? Todo lo que es partidos de derecha están en este plan, como te decía, toda la derecha golpista, partidos de derecha, los partidos liberales, partidos que han perdido pues la ascendencia y el voto de los nicaragüenses, ahora están involucrados aprovechándose de este espacio para tratar de ganar, como decimos aquí, agua para su molino. De todo caso, parte de algún sector que ha estado en alianza con el Frente Sandinista ha estado teniendo posiciones, por ejemplo, todo el movimiento sindical, toda la dirigencia sindical, pero era consciente de que la excusa que plantearon no tenía ninguna solidez, ninguna validez, estaban pues respaldando, inclusive algunos de ellos están en la mesa del diálogo en la delegación que organizó el gobierno de Nicaragua. Por lo tanto, los que sí son partidos de liberales, los partidos social cristianos, los partidos de derecha, están en una mezcolanza, aunque dentro de esa lucha interna que ellos tienen, obviamente son desplazados y son mal vistos por los mismos golpistas, pues. Por eso te digo, porque quien controla y dirige este movimiento, principalmente como partido político del MRS. E inclusive hay que quitar los empresarios, ¿verdad? Principalmente la cúpula empresarial grande, los pequeños y medianos productores y pequeños y medianos pymes, que le llamamos nosotros, están dentro del proceso de la paz y la tranquilidad en este país. Desde el inicio de las protestas, el gobierno de Daniel Ortega ha ofrecido la mano del diálogo con los sectores de la oposición.
La conferencia episcopal ha servido de mediadora. Sin embargo, vemos obispos y altos jerarcas católicos actuando abiertamente como parte de la oposición golpista. José Antonio, ¿cómo evalúas la posición de la jerarquía católica en esta crisis? Creo que el comandante Daniel, como presidente, ha tenido una visión clara, ¿verdad? E inicialmente no mirábamos de dónde venía el asunto, pero en el desarrollo de este mismo plan, de este mismo programa de desestabilización, fuimos dándonos cuenta que era más allá de una simple protesta social. Pues inclusive el presidente, en búsqueda de esa paz y esa tranquilidad, derogó el decreto sobre la seguridad social, y entonces comenzaron otras demandas, vinieron otras imposiciones y comenzaron pues... Pero siempre la posición de nuestro presidente ha sido el diálogo, como lo señalaba nuestro modelo, el diálogo, el consenso y las alianzas para salir adelante como país, como gobierno, como país que aspiramos a salir de la pobreza. La posición de la Iglesia ha sido, ¿verdad? Obviamente, igual que en muchos lugares, aquí la Iglesia estaba dividida, pues. Hay sectores más conservadores, más derechistas que otros, pero en la práctica han tenido una actitud desde los púlpitos de promover la violencia y el odio, pues. Ha sido más la imposición de ellos a favor, ¿verdad?, de proteger a los golpistas que realmente preocuparse por la feligresía y por su grey, pues, o su iglesia católica. Han tenido una posición más bien de crear y no facilitar el diálogo ni la paz en Nicaragua. Diferente a los sectores evangélicos que en su mayoría han estado orando por la paz y la tranquilidad de este país y que han tenido una posición más franca de buscar cómo en Nicaragua regrese la tranquilidad que ha sido promovido por estos sectores golpistas. José Antonio, los grupos fascistas de la oposición han llegado a grabar videos donde torturan, persiguen, asesinan y queman a otros seres humanos por sus ideas políticas. ¿Qué respuestas han generado en el pueblo nicaragüense estos videos de violencia fascista? Estas actitudes vandálicas, porque efectivamente se han dado como para atemorizar, para meter el miedo en la población, esas acciones vandálicas que han dañado, pues, no solo la propiedad, digamos, de infraestructura pública, sino también privada, han manoseado la dignidad de las personas, han ultrajado, han asesinado, han matado, ¿verdad? Han permitido que hechos que rayan con, obviamente, con lo que es el secuestro de poblaciones enteras, al poner barricadas que no permitan la movilización de la... Eso, obviamente, nuestro pueblo está acostumbrado a estar en paz y en tranquilidad, habían sido pues mucho tiempo desde que pasamos la guerra, y en la medida que se avanza, en la medida que pasa el tiempo, la población va tomando conciencia de la situación real, de lo que hay detrás de todo esto. Inclusive, en una de sus declaraciones ellos señalaron claramente que estaban castigando al pueblo porque no se habían levantado en contra del dictador, en este caso Daniel Ortega, en esos términos, así como te lo digo textualmente. Y lo dijeron públicamente, y que esa era una forma de castigarlos porque ellos no habían respaldado su intento de golpe de Estado. Entonces la población va poco a poco recuperando la tranquilidad, va respaldando poco a poco las acciones que permitan ir limpiando de obstáculos, ¿verdad?, las carreteras, los pueblos, las ciudades, que si en la práctica, obviamente en los medios de comunicación internacional y los medios de la derecha pues magnifican. Si nosotros tenemos 156 municipios y solo en 23 hay situaciones de conflicto. Pero obviamente las carreteras, que son las principales y las fundamentales para mantener la comunicación, han sido el objetivo de esto. Las cabeceras departamentales como Granada, una ciudad colonial, León, otra ciudad colonial, ¿verdad? Carazo, que es al sur del país, Masaya, que ha sido una mártir, prácticamente la han tenido secuestrada a toda la población. De todas estas cosas, la población las va tomando en cuenta y va quedándose clara de que hay una actitud, ¿verdad?, que no es de rescatar al pueblo, sino simplemente de oprimirlo y mantenerlo subyugado. En 2017, Venezuela vivió 4 meses de violencia callejera similares a los que atraviesa Nicaragua. Desde el exterior parecía que toda Venezuela estaba bloqueada y eran solo las zonas residenciales de la clase media alta las que mantenían los disturbios. José Antonio, ¿pasa lo mismo en Nicaragua? ¿Las protestas y bloqueos son en todo el territorio o solo en espacios focalizados? Mira, tuve la oportunidad de ser solidario presentando y estando en Venezuela cuando los meses difíciles y complejos. Y es el mismo guión, es el mismo capítulo, es la misma redacción del plan Blando, del golpe de Estado Blando. Lo mismo que vivieron ustedes, lo estamos viviendo. El aspecto de quemar personas vivas, de asesinar, de perseguir a los militantes del Frente Sandinista, de saquear lugares públicos, de atentar contra la vida de aquel que se oponga o que no está de acuerdo con sus planes y sus intereses. Es el mismo guión. Lo único que cambió es que en vez de ser el guión para Venezuela, ahora es el guión para Nicaragua.
Entonces, por eso mismo es que estamos retomando las experiencias para darnos cuenta de cómo combatirlos y cómo luchar contra ellos. Efectivamente, ellos han querido retomar el miedo y el terror de una guerra civil, que la han querido plantear y la han querido manifestar y que han estado interesados en hacer eso. Nosotros hemos bloqueado esa situación, hemos logrado salir adelante con la paciencia, la tranquilidad, ¿verdad? Y la confianza de que vamos a encontrarle salida, ¿verdad? Que vamos a resolver los problemas y dificultades. Ya prácticamente la población en algunos lugares ha retomado, como les decía, su vida habitual. Ahí vamos luchando poco a poco y el diálogo va a ser el instrumento que nos va a permitir salir adelante y resolver los problemas y dificultades. Por lo tanto, hermanos y hermanas de Venezuela, vivimos lo que ustedes vivieron, hoy lo vivimos nosotros acá en Nicaragua. Por eso creo que se identifican las cosas, ¿verdad?, cuando tienen el mismo patrón y cuando tienen el mismo objetivo. Ya para terminar, José Antonio, ¿cuál crees que sea el desenlace de esta crisis? ¿Podrán los golpistas derrocar a la revolución sandinista? ¿O podrá el pueblo nicaragüense sortear este zarpazo de la derecha fascista? Mira, nosotros creo que, como decíamos, tenemos la fe y la confianza de que saldremos adelante. Sabemos que son minoría, sí tienen instrumentos, ¿verdad?, de muerte, como son las armas de guerra, el terror, son delincuentes, son personas que no tienen ningún sentimiento cristiano, por lo tanto pueden matarte, pueden incendiarte la casa, pueden hacer cualquier vandalismo porque ellos están drogados o están alcoholizados y ese es el instrumento que han utilizado para mantenerlos en esas barricadas y en esos tranques, pues, para mantener eso sobre la población. Salida, sí, la salida la única es la paz, es la tranquilidad y hemos señalado claramente que podemos discutir cualquier tema dentro del marco, sí, de que haya tranquilidad y paz en este país. Que mientras existan los tranques, mientras existan las barricadas, mientras exista la persecución, mientras exista el vandalismo, nosotros no vamos a ceder un palmo, ni vamos a discutir ningún otro tema más que el de la paz. Una vez, ¿verdad?, que alcancemos, podemos debatir cualquier otro tema que consideren oportuno, porque creo que en la sociedad siempre se debe discutir, se debe analizar. No todos pensamos igual, no todos estamos creyendo lo mismo, pero es el diálogo y la comunicación y el entendimiento lo que nos puede salir adelante. Salida sí las hay, las hemos planteado y las hemos dicho. Inclusive organismos internacionales se han visto limitados por la solidaridad. Por ejemplo, ahorita en la OEA, la actitud de Venezuela, la actitud de Bolivia y de los países que rechazaron y que no aceptaron el informe como tal, permitió abrir más espacio para seguir discutiendo y analizando en términos de que Nicaragua tiene derecho a tener la paz y que los nicaragüenses tenemos derecho a encontrarnos y a resolver nuestros propios problemas y dificultades. Entonces ahí vamos, pues yo creo que así al final tenemos confianza y fe de que vamos a resolver por la vía del diálogo y el entendimiento, tal y como lo está haciendo hoy nuestro hermano y querido pueblo venezolano. Así que mis hermanos, ahí vamos siempre adelante con fe, con tranquilidad, con confianza y convencidos que tenemos la verdad, que tenemos la razón y que los pueblos ya no los engañan fácilmente. Muchas gracias, José Antonio, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con el dirigente magisterial José Antonio Cepeda. Con él analizábamos el origen y la evolución de las protestas violentas promovidas por grupos fascistas de la oposición nicaragüense. Desde acá, toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Nicaragua. Mucha fuerza. ¡Cierra la vista! Escuchabas al dirigente magisterial José Antonio Cepeda hablando sobre el brote de violencia fascista en Nicaragua en 2018. La entrevista se realizó para la edición 149 de Caribe Nuestro y se divulgó el 27 de junio de 2018.